Lo dejaron en una caja bajo la tormenta con una sola palabra cruel pintada encima: inútil. Su antiguo dueño, ahogado en problemas, volvió por él solo cuando el cachorro se hizo valioso tras un rescate milagroso. Pero Ethan, que también cargaba sus propias heridas, convirtió ese desprecio en propósito y le dio al perro la segunda oportunidad que nadie más le ofreció. Y escuchen bien cómo este pequeño acto de compasión desató una historia inesperada, y cómo, al final, la justicia encontró su camino. Cedar Falls era de esos pueblos donde todos se conocen, pero nadie quiere saber demasiado. Esa tarde, la lluvia caía como si el cielo también quisiera olvidar. Las aceras brillaban por la humedad, las hojas tapaban las alcantarillas, y el viento agitaba bolsas plásticas, papeles y ramas rotas, como si fueran recuerdos que nadie quería recoger. Fue entonces cuando Ethan Miller, con el cuello del abrigo alzado y las manos en los bolsillos, vio algo que no encajaba del todo. A un costado del poste de luz que parpadeaba por la tormenta, había una caja de cartón, empapada y deformada por el agua. No era tan raro ver basura amontonada en esa esquina, pero esta caja tenía algo que la detenía en el tiempo. Pintada con aerosol negro, en letras torcidas y cruelmente grandes, una sola palabra cubría la tapa: useless, inútil. Por un instante, Ethan pensó que era una broma de mal gusto, pero entonces la caja se movió. Un leve temblor la recorría desde dentro. Se acercó con cautela y se agachó, sintiendo cómo el agua de la calle se filtraba por la suela de sus botas gastadas. Al levantar la solapa, vio los ojos. Dos esferas oscuras, húmedas, enormes, que lo miraban sin ruido. Era un cachorro, pequeño, cubierto de barro, con las costillas marcadas como líneas bajo la piel. Tiritaba, hecho un ovillo. No emitía un solo sonido, como si temiera molestar incluso al mundo que lo había descartado. Pasaron dos figuras por la vereda, envueltas en impermeables. Uno de ellos lo señaló con la barbilla. ¿Todavía está ahí? Ni sirve. Seguro por eso lo dejaron. Y siguieron caminando sin volver la vista. La frase no era solo un desprecio hacia el animal, era un juicio silencioso, contra quien lo había dejado allí, contra todo el ciclo que permitía que un ser vivo terminara marcado como basura. Ethan se quedó allí en cuclillas, observando al perro. Un perro que no se movía, no lloraba, no ladraba, solo respiraba, como si pedir más ya fuera demasiado. Y sin embargo, había algo en sus ojos, no miedo ni odio, solo una pregunta muda. ¿Tengo derecho a estar aquí? Ethan también tenía sus propios carteles invisibles colgando de los hombros. Desempleado desde hacía una semana, sin derecho a tener mascotas por el contrato de arriendo, con la nevera medio vacía y las cuentas acumuladas como cartas sin abrir. Cada paso reciente había sido cuesta arriba, y lo último que necesitaba era una complicación más. Pero algo en esa mirada lo desarmó. Recordó sin querer cómo su padre solía decirle: no todos los días uno elige cambiar el mundo, pero hay días en los que puede elegir no ignorarlo. Y hoy, bajo una lluvia que parecía no terminar jamás, esa elección estaba justo frente a él. El mundo podía girar sin mirar atrás, pero él estaba aquí, ahora. La sirena del clima sonó en lo alto de la torre del condado, un aullido grave, de esos que anuncian tormentas serias. El cielo se iluminó con un rayo y el trueno retumbó segundos después. El sentido común decía: aléjate, déjalo, no es tu problema. No puedes cuidar ni de ti mismo, ¿qué harás con un perro? Ethan lo sabía con cada gota que le empapaba el abrigo, con cada centavo que no tenía para comida extra, con cada cláusula del contrato que lo amenazaba con el desalojo. Y sin embargo, no se movió. Extendió los brazos, con lentitud, sin hablar, sin hacer ruido. El cachorro lo miró una última vez, y luego, como quien salta al vacío sin garantías, se dejó levantar. No se resistió. Apoyó la cabeza sobre el pecho de Ethan, como si en ese gesto frágil apostara todo lo que le quedaba de esperanza. Ethan apretó los dientes, envolvió al animal con su chaqueta y caminó bajo la tormenta de regreso a casa. No había héroes ni banda sonora, solo un hombre mojado, con las botas pesadas y el corazón latiendo más fuerte de lo que había sentido en días. No sabía aún que ese instante cambiaría todo. Solo sabía una cosa:
Nadie merece ser dejado con una etiqueta que otros eligieron por él. La clínica veterinaria tenía un olor a yodo, guantes nuevos y toallas secas. El tipo de lugar donde uno espera respuestas, aunque no siempre le gusten. Ethan sostenía al cachorro envuelto en una manta prestada, mientras gotas de lluvia seguían resbalando por su chaqueta. El cachorro temblaba todavía, aunque menos que antes. Sus ojos no se despegaban de Ethan, como si ya hubiese elegido a su persona y solo esperara que el resto del mundo lo confirmara. La doctora Allison Reed, de trato calmo y mirada paciente, recibió al cachorro con manos firmes pero suaves. Antes de revisarlo físicamente, pasó un escáner sobre el cuello flaco del animal. El lector emitió un pitido corto, un número, luego un nombre en la pantalla. «Tiene chip», dijo ella, frunciendo apenas el ceño. «Nombre registrado, useless, propietario, Travis Hale». Ethan tragó saliva y apretó la mandíbula como si masticara una verdad demasiado amarga. «¿Quién le pone eso a un perro?», murmuró. «¿Lo llamó inútil desde que lo adoptó?». Allison no respondió de inmediato. Tecleó unos datos en su computadora, buscó en una base de datos veterinaria y suspiró con la cabeza baja. Este cachorro ha pasado por al menos 2 hogares antes de terminar en esa caja. El primero lo tuvo menos de un mes, el segundo algo más, pero devolvieron la adopción. Las notas dicen, muy tímido, no se adapta, no sirve para entrenar, y parece que fue ahí cuando lo bautizaron así. Una etiqueta como esa, pensó Ethan, no se borra fácil. Era como barro seco, una vez se pega, cuesta despegarla sin dejar marca. Allison miró al cachorro, que ahora intentaba esconder el hocico entre los pliegues de la manta. «No es raro», añadió ella con tono apagado. «Algunos cachorros no responden como esperan, y entonces los marcan, como si fueran aparatos con defecto de fábrica». La frase cayó como un peso sobre los hombros de Ethan, porque en esos ojos huidos y esas patas encogidas veía algo demasiado familiar. Él también sabía lo que era cargar con etiquetas ajenas. Sabía lo que dolía sentir que no se espera nada de uno. Más tarde ese mismo día, la clínica logró contactar a Travis Hale. La conversación ocurrió por teléfono y Allison puso el altavoz para que Ethan pudiera escuchar. La voz al otro lado sonaba apagada, quebrada. «El cachorro», dijo el hombre. «Mira, no pude. Perdí el trabajo hace 2 meses. Me echaron sin previo aviso. Luego mi casero me dio 3 días para irme. Y mi madre, ella está con oxígeno en casa, depende de mí. Estaba colapsando. No podía más, hombre. No supe qué otra cosa hacer». No había odio en esa voz, tampoco excusas, solo el eco hueco del que se rinde cuando siente que ya no tiene manos para sostener más nada. Ethan, de pie en la sala de espera, se quedó callado. No era un criminal de los que salen en las noticias, no era un monstruo. Era un tipo roto por dentro, como tantos otros, que había tomado una mala decisión en su peor momento. Pero también había fotos, la caja, el aerosol, la tormenta, una cadena de abandono que no podía ignorarse. «Travis», dijo Allison, profesional pero firme, «lamento por lo que estás pasando, de verdad, pero dejar un cachorro así constituye abandono. Hemos enviado el informe al alguacil del condado. Lo que pase a partir de ahora ya no depende de nosotros». Silencio al otro lado. «Entiendo», susurró Travis antes de colgar. La línea se cortó. Ethan no supo qué sentir. No era odio, tampoco alivio. Era una tristeza distinta, que mezcla compasión con rabia contenida. No justificaba lo que hizo, pero entendía, y eso lo hacía más difícil. Ya en casa, el cachorro seguía a Ethan por el departamento como una sombra tímida. No ladraba, no se imponía, simplemente caminaba a su lado, paso a paso, como si temiera desaparecer si lo perdía de vista. Cuando tronaba, corría a esconderse detrás del sofá, pero al poco rato salía y se recostaba junto a las botas de Ethan, como si esas botas fueran un puerto en medio del oleaje. Ethan, por su parte, no sabía qué hacer. Tenía el corazón dividido entre el instinto de proteger y el peso de la realidad. Sabía lo que decía su contrato de arriendo, y su casero Mr. Denton no tardó en recordárselo. Una nota pegada con cinta en la puerta decía con tinta roja y letras grandes: «No se permiten mascotas. Aviso formal. El próximo paso será desalojo».
y así el conflicto entró por la puerta sin llamar. La compasión ya no era solo una cuestión moral, sino una amenaza concreta para el poco equilibrio que quedaba en la vida de Ethan. El cachorro dormía tranquilo por primera vez en semanas, enroscado sobre una toalla vieja. Y mientras tanto, Ethan se sentaba a la mesa, con la nota del casero en la mano, preguntándose cómo algo tan pequeño podía pesar tanto, y al mismo tiempo darle sentido a todo. Porque aunque nadie lo decía en voz alta, ambos, el hombre y el perro, estaban buscando lo mismo, una razón para quedarse. La segunda oleada de la tormenta no llegó con aviso, simplemente cayó, como si el cielo hubiera contenido la respiración todo el día y de pronto exhalara con furia. En Cedar Falls, las luces titilaron, las ramas golpeaban contra las ventanas y los canales de desagüe comenzaron a rebosar en minutos. Era una noche que el pueblo recordaría por mucho tiempo. Dentro del pequeño apartamento de Ethan Miller, la televisión estaba apagada y el único sonido venía de la lluvia tamborileando contra el cristal. Ethan estaba sentado, con los codos sobre la mesa, revisando avisos de empleo que parecían cada vez más lejanos. A su lado, el cachorro dormía, hecho un ovillo. Pero algo cambió. De pronto, el cachorro se incorporó, no ladró, no gimió, simplemente se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia la ventana. El cuerpo tenso, la nariz en alto, los oídos rectos. Luego, dio un par de pasos hacia el vidrio, olfateó el aire con insistencia y lanzó un pequeño chillido. Ethan apenas levantó la vista. ¿Otra vez truenos, amigo? Pero el cachorro no buscaba refugio. Al contrario, se volvió, corrió hacia la puerta de entrada, luego regresó y empujó con la pata el impermeable colgado en el perchero. No era miedo, era urgencia. Una especie de lenguaje silencioso que decía, algo pasa afuera y no es bueno. Ethan frunció el ceño, se puso de pie. ¿Qué ocurre, chico? El cachorro, que hasta entonces no tenía nombre, saltó con torpeza sobre una de las botas de Ethan y tiró con los dientes del llavero que colgaba del reloj. Fue ahí, en medio de ese gesto absurdo y decidido, que Ethan lo nombró sin pensarlo. «Está bien, Chance, si insistes así, vamos a ver». Bajaron por las escaleras en medio de un silencio que solo rompía la tormenta. Al llegar al primer piso, un ruido más humano y desesperado los detuvo. «¡Noah!», gritaba Mrs. Carter, la vecina del 1B, golpeando con fuerza una puerta hinchada por la humedad. «¡Noah, cariño, responde!». Chance se abalanzó hacia ella, rastró con el hocico pegado al suelo, giró en seco y ladró 3 veces con firmeza, señalando el garaje. La señora Carter se volvió confundida. «No, ahí no, él no debería estar ahí». Pero Chance no esperó confirmaciones, saltó sobre el umbral inundado, avanzó entre el agua turbia que ya les llegaba a las espinillas y se lanzó como una flecha hacia el interior. Ethan dudó solo un segundo antes de seguirlo. Dentro del garaje, el agua subía lento pero constante. Las cajas de cartón flotaban como restos de un naufragio doméstico. Chance olfateaba cada rincón con una determinación extraña, como si en su interior algo se hubiese encendido. Se detuvo de golpe ante un congelador antiguo, ladeó la cabeza, gruñó levemente y comenzó a rascar el suelo con desesperación. Ethan no entendía. ¿Ahí? ¿Hay algo ahí? En ese momento, un sonido apagado y húmedo llegó desde una puerta lateral que conectaba al patio trasero, un sollozo. Apenas audible, pero real. Ethan se lanzó hacia la cerradura, oxidada por el tiempo y trabada por el agua. Sacó una llave inglesa de su cinturón de herramientas y forzó la entrada. Con un crujido violento, la puerta cedió. En el fondo del pequeño espacio, encaramado sobre una estantería de plástico, estaba Noah, el hijo de Mrs. Carter, 7 años. La linterna que sostenía apenas emitía una luz débil y temblorosa. El niño tiritaba, con los pies mojados y los ojos abiertos como platos. «Noah», gritó Ethan, acercándose, «tranquilo, ya vamos por ti». Pero fue Chance quien llegó primero. Saltó sobre 2 cajas medio sumergidas, se posicionó debajo del estante y con el cuerpo firme y los ojos atentos, empujó suavemente con el lomo para que descendiera. No hubo pánico, solo instinto. El niño bajó poco a poco y fue recibido por Ethan, que lo alzó en brazos. Chance lo siguió, ladrando una sola vez.
De regreso al pasillo, Mrs. Carter soltó un grito que era mitad alivio, mitad llanto. Se arrodilló en el agua para abrazar a su hijo y sin saber cómo, también rodeó al perro con los brazos. Tú lo encontraste, susurró entre lágrimas. Nadie sabía dónde estaba, pero tú sí. Y fue allí, en medio del caos, del agua y del miedo, que algo cambió, algo profundo. Chance, el perro que había sido llamado inútil, que había sido dejado en una caja bajo la lluvia como si no valía nada, había sido el único en percibir el peligro antes de que nadie lo notara. Había señalado el camino, había insistido, había guiado, había salvado. Las etiquetas no duran para siempre. Algunas se caen solas, otras se arrancan con actos. Y ese acto, el de Chance, comenzó a borrar la palabra cruel pintada en aerosol. No con palabras, sino con hechos. Ethan miró al cachorro con asombro. No lo tocó, no lo acarició, no dijo nada. Solo lo observó. Y en su mente, una sola frase flotaba como verdad absoluta. No hay ser más valiente que aquel que, habiendo sido ignorado, aún decide proteger. La tormenta ya había pasado, pero el pueblo seguía empapado de conversaciones. El agua bajó, sí, pero dejó charcos de historias en cada esquina. Y una de ellas, la más compartida, era la del perro que había salvado a un niño. El video, grabado desde una escalera de emergencia por un adolescente curioso, mostraba una figura temblorosa y decidida, un cachorro oscuro, empujando al pequeño Noah hacia los brazos de un hombre empapado. Sin edición, sin música, solo imágenes sinceras que hablaban por sí solas. La grabación se movió rápido por los celulares del pueblo. Lo que para algunos fue un gesto enternecedor, para otros fue casi un milagro. Y para alguien más, fue una oportunidad. A la mañana siguiente, Ethan abrió la puerta tras un par de golpes secos. Del otro lado, Travis Hale estaba allí. La barba crecida, la chaqueta mojada hasta los codos, las ojeras tan profundas que parecían no haber dormido en días. Chance, que estaba acostado al lado del sofá, se tensó al instante. No ladró, solo se levantó, dio un paso hacia atrás y se encogió ligeramente detrás de Ethan. No era miedo, era algo más primitivo, la memoria de la humedad antigua, de la caja. «Vengo por mi perro», dijo Travis sin rodeos. Ethan se quedó inmóvil. El viento frío de la mañana se colaba por el marco de la puerta. Chance no se movía, solo miraba. Travis tragó saliva. No traía amenazas ni ira, pero sí un tono áspero, como si cada palabra le costara más que la anterior. «Alguien me ofreció dinero. Dicen que ahora vale, por el video, porque hizo algo bueno». Ethan cerró un poco más la puerta, dejando solo su rostro visible. «¿Y ahora crees que vale la pena?» Travis bajó la vista. «No lo hice para...» Se detuvo. «No lo hice por maldad, ¿sabes? Yo no soy así. Solo todo se me vino encima. Mi madre está enferma, me quedé sin techo. Pensé que no tenía más opción. Creí que estaría mejor en otra parte. No imaginé que sobreviviría». En ese momento, el alguacil Ramírez apareció en el pasillo del edificio, con su chaqueta del condado y una carpeta en la mano. «Recibimos el informe veterinario, Ethan. Estoy aquí para mediar. Legalmente, el chip indica que Travis aún es el propietario, pero el reporte de abandono sigue abierto, así que necesitamos revisar la situación con más claridad». Ethan lo invitó a pasar al porche. Travis se mantuvo de pie, tenso. No miraba a Chance. Chance tampoco lo miraba a él. Poco después, llegó Allison Reed, la veterinaria. Traía en sus manos una carpeta de color azul. Dentro, copias impresas, las fotos de la caja mojada con la palabra useless en aerosol, el informe clínico del cachorro y la declaración original de Ethan. «Este no es un caso de pérdida», dijo ella suavemente. «Fue abandono. El perro fue dejado en condiciones climáticas extremas, sin comida, sin agua, sin protección. No se trata de intenciones, se trata de hechos». El alguacil hojeó los documentos en silencio. Ethan observaba a Travis con una mezcla de firmeza y comprensión. No lo odiaba, pero tampoco iba a ceder. Fue entonces cuando Mrs. Carter, todavía con voz quebrada por los recuerdos de la noche anterior, llegó al porche con Noah de la mano. «Ese perro salvó a mi hijo.
dijo sin necesidad de presentarse. Yo lo vi, nadie más lo encontró, nadie supo dónde estaba Noah, pero ese perro sí, nos trajo de vuelta. No lo dijo con dramatismo, lo dijo como una madre que aún no puede dormir del todo tranquila, pero que reconoce lo que debe ser reconocido. El alguacil cerró la carpeta. Travis respiró hondo, con los ojos vidriosos. Ethan, sin levantar la voz, habló por fin. «Escucha», le dijo, «yo no estoy aquí para juzgarte. Entiendo que estés pasando por un infierno. Si necesitas ayuda, puedo acompañarte al condado, buscar recursos, hay programas, hay gente que puede darte una mano. Yo mismo te llevo». Hizo una pausa. Luego miró a Chance, que seguía al borde de la puerta, atento pero en calma. «Pero Chance se queda. No va a volver a una caja. No otra vez». Travis apretó los labios, luchaba por dentro. El orgullo herido, la culpa que pesa más que una mochila llena de piedras, la necesidad desesperada de tener algo, lo que fuera, que pudiera darle algo de valor a su caos. «No sabía qué otra cosa hacer», dijo por fin, en voz casi inaudible. «Mi madre...» «Lo sé», respondió Allison con una empatía profunda, casi invisible. «No estás solo, pero esta no es la forma». Hubo un silencio denso. El alguacil Ramírez, al ver la escena, asintió con la cabeza. Con el abandono documentado y las declaraciones, la ley permite reasignar la custodia. Chance ya no tiene dueño. Ahora puede tener un hogar. Así, sin necesidad de más palabras, la decisión quedó tomada. Frente al porche húmedo, frente al pueblo, frente a una historia que todos ya empezaban a contar con otro nombre. La palabra pintada en aerosol, la que durante tanto tiempo definió el valor de ese pequeño ser, había perdido su último clavo. Chance ya no era inútil, era indispensable. Ethan firmó los papeles con la mano todavía marcada por la correa de rescate. No fue un gesto grandilocuente, apenas un trazo firme, una respiración honda y un asentimiento silencioso. Allison Reed deslizó los documentos hacia la carpeta, sonrió con esa alegría discreta de quien presencia algo correcto y colocó frente a Chance un arnés nuevo con una placa simple. Chance, Cedar Falls, SAR, Vol. A ese nombre ya no le sobraba nada, le encajaba como una verdad descubierta. Fuera de la clínica, el aire olía a suelo lavado. La tormenta había peinado el cielo y las nubes se retiraban como cortinas pesadas. Chance dio 2 pasos, tanteó el arnés y miró a Ethan buscando permiso. Un vamos bastó. Caminaron sin prisa, como si ensayaran el ritmo de una vida distinta. Los días siguientes se ordenaron alrededor de una nueva rutina. Temprano, antes de que abriera el taller del vecindario, Ethan y Chance se unían a los voluntarios del condado en un descampado detrás del estadio. Allí, bajo la guía de una instructora de protección civil, practicaban lo básico: obediencia en silencio, foco ante distracciones, quieto, ven, marca. Para el rastreo, Allison preparaba juegos olfativos con gasas esterilizadas guardadas en bolsas. Un voluntario escondía una de ellas entre escombros simulados, pallets, lonas, herramientas viejas, y Chance aprendía a localizar y señalar sin morder, sin empujar, sin perder la calma. Al principio temblaba cuando escuchaba una chapa vibrar con el viento o cuando un silbato cortaba el aire. Bastaba con que Ethan apoyara la mano en el lomo para que el perro recuperara su centro. No era un prodigio de circo, era otra cosa, constante, paciente, casi metódico. «Tiene buena nariz», decía la instructora, arrodillándose para mirar a Chance a la altura de los ojos. «Y mejor corazón, eso no se enseña». La constancia empezó a tejer su recompensa. Chance, que había llegado con pasos de sombra, ahora elegía la luz, buscaba, encontraba, se sentaba y miraba fijo el punto, esperando la señal de bien. Ethan aprendió el valor de una voz baja y de un elogio a tiempo. Descubrió que la seguridad no siempre suena fuerte, a veces apenas se oye. El cambio rebotó en las paredes del edificio como un rumor que trae buenas noticias. Mr. Denton, el casero que alguna vez dejó una nota despiadada en la puerta, se cruzó con Ethan en la escalera un jueves por la tarde. Había visto el video y más tarde una carta de agradecimiento del departamento de bomberos pegada en el tablón de anuncios comunitario.
Si ese perro salva niños, dijo carraspeando para disimular su emoción, puede vivir aquí. Voy a añadir una cláusula de excepción en tu contrato. Sin alborotos, sin molestias. ¿Está claro? Sí, señor, respondió Ethan con un alivio que le aflojó los hombros. Gracias. El pueblo, que antes apartó la mirada de una caja en la lluvia, empezó a detenerse en la vereda. Gente que conocía a Ethan solo de vista, preguntaba ahora por el entrenamiento, por los fines de semana con los voluntarios, por la posibilidad de llevar mantas o agua al punto de reunión. Mrs. Carter aparecía de vez en cuando con galletas, y Noah, tímido, aprendió a pedir permiso para ofrecerle a Chance una caricia en el pecho, no en la cabeza, tal como le enseñaron en la clínica, para no asustarlo. Ethan, que había pasado meses encogido por dentro, encontró ritmo. De lunes a viernes, empezó a trabajar en el taller de Brett Collins, el vecino que había grabado el rescate desde la escalera. Necesitaban manos para ajustes finos y alineaciones. Ethan tenía buen pulso para la paciencia. Por primera vez en mucho tiempo, el calendario dejó de ser una lista de cuentas vencidas para convertirse en una secuencia de turnos, prácticas y pequeñas metas cumplidas. Cocinaba en casa, abría las ventanas, lavaba la manta de Chance los domingos. Había orden donde antes solo había ruido. Una tarde, Allison lo llamó aparte en la clínica. Travis preguntó por ustedes, dijo con delicadeza. Su madre está ingresada, no está bien. Él está intentando arreglar cosas. No te pido nada, te cuento porque creo que te importa. Ethan pensó en la voz cansada del hombre en el porche, en la vergüenza mal parada, en la necesidad que empuja hacia decisiones torcidas. Al día siguiente, pasó por el hospital con una bolsa con frutas, un termo de café y el arnés de paseos más suave. Chance entró con paso medido, sin tirar de la correa. En la habitación, una mujer de cabello gris miró la ventana sin curiosidad. Travis, al verla, se levantó como quien espera una reprensión. «Solo venimos a saludar», dijo Ethan. No hizo discursos. Chance apoyó la cabeza en las sábanas, apenas el peso suficiente para decir «estoy aquí» sin molestar. La mujer sonrió de lado, como si una persiana interna se abriera unos centímetros para dejar pasar luz. Travis tomaba y soltaba la gorra entre las manos. «Gracias», murmuró, por no hacerme peor. Estoy en camino. Hablé con servicios del condado. Me ofrecieron horas en el depósito y un cupón para comida. No arregla todo, pero es un comienzo». Ethan asintió. No hubo pactos solemnes, solo un acuerdo silencioso. Hacer las cosas mejor a partir de ahora. El examen de certificación llegó 4 semanas después. No era un evento público, ni llevaba atuendos heroicos. Un par de instructores, un área delimitada en el parque industrial, una persona perdida escondida entre pallets y cubiertas. Reglas claras. El guía no puede empujar, no puede dar órdenes redundantes, debe leer al perro. El perro debe indicar sin dañar, sin morder, sin juego excesivo. Ethan sintió el viejo temblor en las manos. Chance, en cambio, parecía haber nacido para ese instante. Hizo un barrido en abanico, olfateó corrientes, volvió sobre sí mismo con precisión y se sentó frente a un hueco estrecho entre tablones, la mirada fija. No ladró hasta que Ethan dijo la palabra. Entonces, una vez, solo una, justa y suficiente. «Equipo Miller Chance aprobado», anunció la instructora con esa sonrisa que no se regala. El pañuelo naranja, más tela que trofeo, se anudó al cuello de Chance como un símbolo que no presume victorias, sino disponibilidad. «Estaremos ahí», decía sin palabras, «cuando haga falta». Esa noche Cedar Falls descansó. No hubo sirenas, solo grillos y el eco lejano de un tren. Ethan se sentó en el porche con una taza de té y dejó que Chance apoyara el hocico en su rodilla. La madera aún retenía humedad en las vetas. En el aire, la mezcla tibia de hierba y motor apagado. Pensó en la palabra pintada, useless. Pensó en cómo a veces el mundo te escribe encima con aerosol, rápido y ruidoso, como si esa tinta fuera destino. Y en cómo, de tanto mirarla, uno empieza a creerla. Luego recordó el sonido de una caja abriéndose en la lluvia, el peso leve de un cuerpo tembloroso contra el pecho, la primera vez que una nariz pequeña buscó su mano para pedir permiso en vez de perdón. Recordó también su propia etiqueta invisible. Demasiado tarde, demasiado difícil, demasiado roto. Ninguna sobrevivió a la perseverancia de los días.
Para quien miraba desde afuera, aquello era una historia de perro. Tierna, sí, inspiradora, tal vez, pero para Ethan había sido otra cosa, una brújula nueva, un mapa hecho de hábitos, afecto y propósito, un motivo para levantarse temprano y para acostarse en paz, una vida con sentido no de golpe, sino a base de pasos pequeños y constantes. Chance respiró hondo, como si compartiera el pensamiento. Ethan le rascó detrás de la oreja, donde el pelaje se arremolinaba. «Buen trabajo, compañero», susurró. No hicieron falta más palabras. En el silencio del porche, el pasado dejó de pesar, y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, no asustó. Un cachorro llamado Inútil, abandonado en una tormenta, le había enseñado a elegir de nuevo, y esa elección, sencilla, obstinada, cotidiana, le cambió la vida para siempre.